Muy bien, señores, seguimos con un tema importante. A mí particularmente me entusiasma mucho, es el tema del agua, en varios componentes. Ustedes recuerdan que la semana pasada iniciamos un proceso para que ustedes se enteraran de que una misión oficial del sector privado estuvo en Brasil, entrando en contacto con uno de los programas más efectivos, más eficientes que puso en marcha el expresidente Ignacio Lula da Silva en su amplio espectro en busca de resolver el problema de la pobreza o de iniciar un proceso de incorporación de la gente a solucionar su problema y al sector productivo. Dentro de ese amplio espectro está el programa Cultivando Agua Buena. Es un programa interesantísimo de mejoramiento, rescate, aprovechamiento de las cuencas hidrográficas con la incorporación activa multisectorial del Estado y con los productores, con las escuelas, con el sector de salud, el sector medio ambiente. Un programa interesante que fue lo que le valió a ese presidente tener esa bandera de 22 millones. Esa es parte de ese programa, como otros muchos, 22 millones de brasileños que salieron de la línea de la pobreza. Y entonces, Cultivando Agua Buena es un importante programa que el presidente Danilo Medina procura instalar en la República Dominicana. Y ya se dan pasos agigantados en esa dirección para ver si dentro de poco, antes de que cierre el año, por lo menos tenemos ubicada la primera microcuenca que va a servir de piloto a ese gran proyecto que yo estoy seguro que va a ser muy bueno. Hoy están con nosotros Felipe Ditren, que es el director de Asuntos Ambientales de Energía y Mina, del Ministerio de Energía y Mina, conocedor cabal del asunto medioambiental, agua y ese tipo de cosas. Él es muy bueno en eso. Y está con nosotros Juan Jiménez, que es el presidente de uno de los sectores que ha dado demostraciones de lo que les decía esta mañana, que este país ha avanzado, que es el de la Junta de Regantes. ¿Cuánto es que hay, Juan? ¿Cuánto es que son? Mucho, 90.000 regantes organizados. 90.000 regantes diseminados. Y cultivamos casi 6 millones de tareas. Cultivando, entonces ya ustedes pueden ver. Señores, bienvenidos. Vamos a seguir hablando de esa gran experiencia que tuvimos. Vamos a empezar por Ditren. Ditren, tu experiencia, luego de estar allá en Itaipú, con la gente de Itaipú, y viendo de cómo el Estado ha logrado allí en Iguazú incorporar alcaldías, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y las asociaciones y los campesinos a esto. ¿Cómo tú valoras ese proyecto y cómo lo ves, si lo ves viable en toda su parte para ser replicado en la República Dominicana? Para mí primero darle las gracias a los amigos por invitarnos al programa y poder compartir nuestra experiencia en Brasil. Para mí fue algo maravilloso. Yo lo vislumbro como el futuro inmediato de la República Dominicana. La incorporación y el trabajo mancomunado de todos los estamentos del Estado, ayuntamiento, gobierno central, sociedad civil, cooperativas, la formación de cooperativas sobre todo, es decir, el enlace comunitario entre ellos mismos, de cooperación entre ellos mismos, la cooperación del sector privado conjuntamente con los agricultores y los diferentes, el enlace de agricultura, el enlace con salud, el enlace con educación. Es decir, es un proyecto maravilloso que nosotros podemos hacer y lo vamos a hacer más pronto de lo que la gente se imagina. Por lo menos vamos a hacer el intento, yo sé que podemos. Porque nosotros los dominicanos podemos. Cada vez que nosotros nos enfocamos en algo y le dedicamos
realmente tenemos resultados favorables. Nosotros tenemos la visita ya el día 8 de una delegación de Brasil que viene ya para la selección de la cuenca que se van a cosas. Estamos esperando ya hemos recibido algunas microcuencas, posibles microcuencas, no la vamos a seleccionar nosotros, la va a seleccionar Brasil, la gente de Itaipú, con el programa Cultivando Agua Buena, para que no se diga, mira, eso es para favorecer a fulano, no, que se vea un asunto de transparencia. Se están seleccionando unas 5 microcuencas y ellos van a determinar qué microcuenca vamos a trabajar o vamos a incidir rápidamente. ¿Por qué tiene que ser microcuencas? Porque yo entiendo que una microcuenca en Brasil se debe comparar una cuenca de aquí, por el tamaño y la envergadura. Entonces, ¿por qué se la menciona como microcuenca, sabiendo nosotros? Para el plan piloto. Pero es vamos a trabajar en un plan piloto. Es decir, los planes pilotos para ver los desarrollos y cómo nosotros podemos adecuar el programa acá. Uno no siempre dice, tenemos el ejemplo... El concepto microcuenca, entonces, por tanto, es adaptado al plan local. Al plan local, al tamaño de nosotros, como un plan piloto. Ya, la cogiste. Muy bien. Como un plan piloto. Muy bien. Pero es importante destacar en ese aspecto que en una cuenca hay microcuencas. Hay una gran cuenca que está por lo general constituida por micros y medianas cuencas. Ahora, en este aspecto es importante señalar que lo que tiene que existir son los elementos que justifiquen el desarrollo del programa, ¿verdad? Nosotros pudimos confirmar que es fundamental que en una cuenca, ¿verdad?, aunque se seleccione una micro, exista una empresa o varias empresas que se beneficien de manera extraordinaria de lo que es el flujo de agua de estas cuencas. Nosotros vimos que este programa fue patrocinado indiscutiblemente por la presa de Itaipú. ¿Qué genera esta presa? Genera riqueza, pero riqueza en ese caso extrema, ¿no? Cuando se generan casi 16,000 megavatios. No son megas. 16,000 megavatios. Pero son 92 millones. Son 92 millones de... Eso fue el récord ahora. En 96. En el año. En el año. 96.400. Son 92 millones de gigawatts. Entonces traduzcan eso a dinero. A dinero. A dinero. Entonces, es fundamental que exista una empresa, no de esta categoría, pero más o menos, que pueda patrocinar el programa. No en un 100%, porque el programa es integrado, donde participan la diversidad de instituciones, ¿verdad?, que pueden hacer su aporte. El éxito está en despertar estas instituciones que trabajen para el rescate básicamente de las personas que convivan en la cuenca, pero que estén en estado de pobreza. El objetivo es sacar gente de la pobreza. Así es. ¿Verdad? Creando riqueza, porque ese fue, por ejemplo, el fracaso del socialismo, que cogió la riqueza que existían en los países que se implementó el socialismo y distribuyó esa riqueza, y todo el mundo se volvió pobre entonces. Hay que generar riqueza para poder sacar a los pobres de la riqueza, que es de la pobreza, que es lo que está haciendo el presidente Medina, ¿verdad? Y es un asunto que corrigieron los chinos. Exactamente. En Venezuela han hecho un proceso inverso. Ahí están, en una situación terrible. Nosotros, lo mismo en Cuba proceso inverso. Exactamente. Entonces este programa se enfoca en poner a trabajar todas las instituciones y descubrir nichos de mercado, establecer oportunidades, el trabajo colectivo de los ganaderos, de los productores de cacao, de los productores, en fin, sí, de lo que nosotros seamos capaces de producir, ¿no?, y colocarle valor agregado, en fin, la fuente de financiamiento. Es todo un programa integrado que puede indiscutiblemente, perfectamente instaurarse. ¿Y por qué a partir del agua? O sea, ¿qué habrá visto
Lula, y habrá visto la gente de, bueno, Itaipú es binacional y es del Estado, es una empresa estatal. Es una empresa estatal. Se incorpora esa gran empresa a un proyecto que va sobre el aprovechamiento del agua y hacerle ver a la gente que ciertamente el agua es vida. Ellos han visto que aprovechando el agua de la mejor manera posible, incorporando todo el sistema, ha mejorado la calidad de vida de sus pobladores. ¿Cómo tú ves el asunto ya en materia de como ambiente, en materia ambiental? Sí, mira, el asunto está que estamos considerando la empresa, es algo estatal, pero es algo también que puede verse el sector privado como una basado en la responsabilidad social. Si uno ve realmente lo que es el esquema de la misión de Itaipú, es la generación eléctrica con responsabilidad social. Y energía limpia que sirva para todo. Y el proyecto nace sencillamente genera su cosa, pero la protección de la presa misma, de la sedimentación. ¿Qué ocurre? Es una presa que tiene una inversión muy alta en recursos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tavera, que está sedimentada, la otra presa está sedimentada. ¿Por qué? Porque tenemos muchos suelos que están desprotegidos y han perdido su cosa. Entonces, este programa nace, el agotamiento del agua a nivel del mundo, la protección del sistema de agua, que se dice que en el futuro va a haber una guerra por el agua, porque no va a haber la producción de agua. Entonces tenemos también el asunto de ozono, la sedimentación el cambio de uso de suelo, el suelo está muy agotado a través de los cultivos. Entonces todos esos problemas ambientales han creado este programa, que es un programa integrado que nace a través de la cuenca. Nosotros vamos a hacer una microcuenca, pero va orientado a que el programa sea en la cuenca completa. Lo que queremos es, sencillamente, el programa cuenta, si vemos acá, si nos pueden, que el programa son 20 programas. Agua Buenas contempla 20 acciones. 20 programas y 63 acciones diferentes. Un modelo de ser para la sostenibilidad. Un nuevo modelo para la sostenibilidad. El desarrollo rural sostenible, basado en el modelo... Sí, sigue hablando, sí. Sí, basado... El modelo sostenible, donde podemos ver realmente que se basa desarrollando la diversificación de los cultivos. ¿Qué pasa? Los campesinos, normalmente, la economía del campesino es baja. ¿Por qué? Porque tiene un monocultivo. Entonces lo que han hecho es cambiarle la idea. Mire, usted está produciendo esto nada más, usted produce arroz, pero el arroz te lo produce en 6 meses o 8 meses, no sé mucho del campo, ¿verdad? Pero, ¿qué te dice? Tú tienes dinero una sola vez en el año, o 2 veces al año. Cuando tú pones muchos cultivos, tú vas a tener dinero durante todo el transcurso del año. Entonces van poniendo valor agregado al campesino. Otra cosa, inducen a que formen cooperativas, y a través de esas cooperativas, ¿qué hacen? Bueno, me financian, lo mismo que está haciendo el presidente Medina, una máquina para jugo, para procesar jugo. Entonces la chinola, no se pierde la chinola, ni se daña la chinola en la venta, sino que lo venden como jugo, o lo venden como concentrado. Entonces le dan un valor agregado a la producción. Entonces, en vez de vender un producto con un valor agregado, lo que vale una cosa que a lo mejor 50 pesos, 10 pesos, una chinola, cuando tú la vendes el valor agregado, la chinola a lo mejor llega a 20 pesos, pero ya le da un valor agregado. Y así va creciendo en cada uno de los diferentes productos. Entonces, en la parte ambiental es sumamente importante. La protección, todo comienza en la protección de los nacimientos de los ríos. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, esa protección del nacimiento de los ríos lo hacen a través de la educación. Incorporan a la educación a niños que vienen realmente de 5, 10 años, 10 años, 12 años, y lo llevan a los mismos niños a que vean dónde nace el río. Y hacen un sistema de protección en el nacimiento del río para evitar que el río sedimente. Y ahí los ríos, oye, fue fabuloso cuando vimos, ¿te recuerdas, Mozart? Cómo aquellos niños te dan una explicación de por qué ellos están haciendo eso. Pero cabal. Con una conciencia ambiental, que es lo que nosotros necesitamos en nuestro país. ¿Y qué cuesta la protección de eso? Óyeme, yo estoy seguro que ahí no se fueron 2,000 pesos. En la protección del nacimiento del río. Cemento, unos tubos plásticos
Y sencillamente nada, es decir, la buena voluntad de uno hacer las cosas. Nosotros tenemos ventaja aquí en el país porque estamos, ya hay asuntos que nosotros vimos allá, que tenemos aquí, que el presidente, y desde hace un buen tiempo se viene adelantando. Por ejemplo, las juntas de regantes constituyen un modelo como parte de la República Dominicana. En ese sentido, vamos ahora a enfocarnos en eso, en la incorporación del que vive allí, del que está allí, del que usa el agua, del usuario Los regantes. del agua del regante. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el sentido que le ven a programas de esta naturaleza? Tenemos que verlo en dos vertientes socialmente. Primero es las cuencas altas, que son las que generan el agua para los embalses, de donde salen los distintos sistemas de riego. Y también está la parte abajo, que es donde el riego se proyecta, ¿no? y nosotros utilizamos. Entonces tenemos esos dos elementos sociales. El de arriba está impactando la cuenca, deforestando, con malas prácticas de cultivo, que entonces traen sedimentos hacia los embalses. En este programa hay que hacer coincidir los intereses. Por eso es importante que existan empresas en que la biodiversidad sea un negocio conservarlo, establecerlo, que fue lo que vimos allá. Cuando Itaipú se interesa por la iniciativa del presidente Lula, lo hace con entusiasmo, porque llevarle educación a los niños significa proyectar que las futuras generaciones preserven la biodiversidad. Al preservar la biodiversidad, el embalse se va a preservar porque va a llegar menos sedimentos, menos sedimento y menos contaminación. Por eso vimos cómo todos los terrenos que están en las cuencas tienen prácticas de conservación de suelo. Pero no fue que la hicieron y la dejaron ahí, como hacemos nosotros, que generalmente hacemos una carretera y nos olvidamos de los drenajes y ahí la carretera, su vida útil disminuye, ¿no? Ellos le dan mantenimiento y eso lo vimos con nuestros ojos, ¿verdad? Cómo esas grandes curvas de nivel, ellos cada cierto tiempo, habían algunas que estaban bien, otras que la estaban reconstituyendo, rehaciéndola. O sea que ahí la maleza no te roba parte de la vía. No, estamos hablando de los predios, de las fincas, de los cultivos, ¿verdad? Prácticas para que el suelo, no se pierda el suelo. El suelo es la capa de la corteza terrestre que tiene materia orgánica y por lo tanto es posible cultivar, ¿verdad? Si usted deja que eso se arrastre a través de las lluvias, es una zona que debe tener 2.500 milímetros de pluviometría al año, por eso no vimos riegos. Sí, es como la sabana de Guabatico, aquí, ¿verdad? O Bonao, y esos sitios que tenemos la isoyecta más alta del país, que son 2.200 milímetros, que llega a los Haitises, ¿no? Entonces, un clima continental, templado, que es más o menos riguroso, en tal época llueve, de tal época hay sequía, entonces ellos programan su siembra sin necesidad de riego artificial, pero es mucha lluvia y eso tiende a arrastrar, ¿no? Vemos cómo ellos preservan las cuencas y las microcuencas, tiene que haber mínimo 30 metros de bosque a la derecha, 30 metros a la izquierda, pero no hay el más con mínimo, una cortina malísima de protección, drenaje natural que no esté así. Pero eso es parte, todo increíble del desarrollo del programa. Fíjense que el interés de la empresa mayoritaria, que es Itaipú, está contemplado en el programa. Ellos se entusiasman a hacer esa inversión, porque si toda la práctica de los que viven en la cuenca y además progresan económicamente coincide con el interés de la empresa, que es la preservación del embalse. ¿Para qué? Para, en vez de tener una vida útil de 40, 50 años, que la tenga de 200 o que sea para siempre, ¿verdad? Fruto de hacer coincidir este programa social, ¿verdad?, con el interés
de la misma empresa. Y para lograr el equilibrio del ecosistema, que es muy importante, como se prevé, el mismo hecho de que se previera la cortina en los lugares como un mecanismo de una especie de barrera de protección, para que la población entienda la dimensión de estas prácticas. ¿Qué lo antecedió? ¿Hicieron algunos programas de educación? Bueno, ante todo legislar. Sí. Legislar y poner los mecanismos represivos necesarios para que se cumpla con esta obligación. Pero ellos utilizaron mucho la persuasión. Hay un programa de educación, como tú bien has escudriñado ahora en tu pregunta, hay un programa educativo fuerte que se inicia, como decía el señor Ditren, desde la escuela. Es increíble cómo los planes educativos incluyen la parte de equilibrio medioambiental. Eso es algo que ellos lo llevan en sus parámetros educativos que inducen la conducta. Hay una experiencia local que yo creo que debemos aprovechar. Es verdad, hay toda una cultura, hay una disciplina que se ha introducido, hay lo que se puede llamar incluso una práctica ya extendida, una cultura en esa zona. Aquí, sin embargo, aunque nos ha dado un poco de brega, tenemos ya una cultura de uso del agua de riego vía la Junta de Regantes. Sí. Los productores grandes, medianos y pequeños, todos están en esa Junta de Regantes, organizados. Entonces, lo que quisiéramos que usted nos resuma los beneficios que se ha traído para la economía del agua, para la economía de los alimentos que se le echan a la tierra mezclados con el agua, para todo, para la elevación de la productividad, etcétera. Sí. Bueno, por ejemplo, aparte de otros elementos, la producción nacional arrocera llegaba a 7 millones, 8 millones de quintales. Luego de la Junta de Regantes, ojo, no quiere decir que exclusividad la responsabilidad del buen manejo de las aguas. Contribuyó. Pero indiscutiblemente, cuando usted no disponía del agua a su debido tiempo y en la medida que se necesitaba, imagínese el cultivo del arroz, estoy cogiendo el arroz porque es el que más volúmenes de agua necesita. En su ciclo de vida necesita una lámina de 2 metros. Eso es como si este local de aquí se cultivara de arroz. Imagínense 2 metros de altura, ese es el volumen de agua en su ciclo de unos 3, 4 meses que necesita de agua. Entonces, cuando todas las obras hidráulicas que hacen posible la distribución de las aguas en un sistema de riego estaban destruidas. Por ejemplo, el canal por el que moja mi finca tenía 28 años que no se limpiaba. Imagínese usted la cantidad de sedimento, de maleza, todas las compuertas rotas. Y el agua que se pierde. Claro, y usted no puede llevarla a los sitios. Entonces era clásico la violencia de los mismos usuarios, ¿verdad? La desesperación, poner sereno, y eso, la sobrevivencia. Y eso afectaba la productividad de las fincas, ¿no? Las juntas de regantes son autogestionarias. Usted decía que el arroz, por ejemplo, ha incrementado su producción y productividad. Estamos en los 10 millones de quintales al año. Sí. Estamos en los 10 millones, es decir, estamos hablando de 2 millones más de quintales. Indiscutiblemente, el rol de la Junta de Regantes ha puesto, no un granito de arena, ha puesto varios camiones de arena para que esto sea posible. Pero fíjese, Pero ¿cómo entraría la Junta de Regantes incorporada a un programa como este de Cultivando Agua Buena? Bueno, primero manejamos recursos. Segundo, tenemos contabilizado y cuantificado todos los que usamos el agua y por lo tanto los que nosotros contaminamos, nosotros no tenemos prácticas saludables de manejo de suelo. Es decir, en este programa indiscutiblemente se tiene que trabajar con nosotros para mejorar la calidad del agua, para preservar los suelos, para que podamos seguir cultivando y las próximas generaciones sigan beneficiándose. Ahí el programa tiene un gran impacto y tiene muchas cosas que hacer. Y en la parte arriba de la cuenca ni hablar, ¿verdad? Y yo señalaba, y tú estabas presente, y el señor Ditren también, que por qué no elegir la cuenca
de Atillo, porque tenemos la Barrigol que deriva 2 metros. A la Barrigol le conviene que esa agua sea de calidad y que se mantenga, ¿verdad? Que sea sostenible. Entonces la Barrigol puede cooperar con este programa patrocinando personas que van a trabajar, a los líderes que tienen que dirigir en las distintas comunidades, pero también nosotros tenemos una DGI ahí que genera 10 megas continuo, ¿verdad? Porque hay grandes generadoras hidráulicas, pero nada más generan 4 o 6 horas. Aquí son 10 megas continuos. Esa es la que está en la presa de Atillo, Y dentro son de la 10 megavatios. Pero usted habló, Barry, y yo quisiera precisar esto. Yo conocí el inicio de la explotación de oro en los 70 de Rosario Dominicana, 73, 74, 75 es cuando entra en producción. De triste recordatorio ecológico. Entonces, y lo que dejó, Depredadoras. Pero conocí la entrada de Barrick y de cómo ríos como el Mejitas cambiaron de color y pasaron a llevar agua buena. Ellos gastaron 260 millones rescatando ese desastre ecológico que dejó la Rosario. Para que se tenga una idea, esas cosas hay que decirlas, porque usted ve a muchísima gente del lugar que son, al contrario a la minería, como el padre Camilo y el Greñú de Rogelio, diciendo Pero mira, que mata, que el agua de Rosario No, mata, pero y lo que está es devolviendo salud. Cultivando agua buena tiene varios componentes. Uno de ellos es el aprovechamiento, por ejemplo, el reciclaje que vimos, de cómo gente que se manejaba como buzo está incorporado ya a todo un sistema de reciclaje de desechos y cómo ellos aprovechan incluso para abono, para las plantas alimenticias, los plásticos, todo el aprovechamiento. Tú como ingeniero, ¿cómo tú ves? Esa es la parte ambiental. Otro Otro componente más ambiental está la conservación del suelo, por ejemplo, que habló Chemo, pero nosotros necesitamos también la parte ambiental de reutilización, recolección de los residuos sólidos, que para nosotros es un problema en este país. Es la dignificación de los buzos. Es como a través de lo mismo, pero tiene que ser un asunto de la municipalidad. Todo este proceso no es posible si no hay una integración, una incorporación de la municipalidad en el proceso. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué se hicieron? Se donaron unos carritos a los buzos que en vez de estén en los vertederos metidos recogiendo, recojan dentro de la misma ciudad, con condiciones humanas mucho más. Clasificándolo. Luego eso ¿qué hace? Se lleva a una nave que se le construyó a través de la municipalidad y el gobierno, se le donaron unos conveyors. Mira los carritos ahí. Sí. Se le donaron unos conveyors, donde está aquí la clasificación, donde la mayoría de la gente que trabaja son mujeres, y entonces a través las embarazadas, vivo embarazada, y ya con su guante, con su medida de seguridad, donde la gente realmente, ¿qué hace? Hace la clasificación de manera ya ordenada, de manera organizada, diferente. ¿Qué se hizo con eso? Es una cooperativa, donde todos van a participar de los beneficios que generen esos desechos que para nosotros son reutilizables. Oye, esa planta de biogás que vimos nosotros. La planta de biogás, pero también vimos, por ejemplo, cómo ellos separan las latas, los plásticos, los metales, todo. Sí, separado. Y entonces eso lo venden y eso va a un fondo común. Y entonces esa gente, ¿qué pasó? De ganar 5,000 pesos mensuales, pasó a ganar 30,000 pesos mensuales. Así es. Entonces, fíjense el impacto que pueda tener ese tipo de medida acá. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que aquí tenemos grandes negocios y en la recogida y no te permiten. ¿Qué debería hacerse? Llevarse un sitio de acopio del ayuntamiento y utilizar, y lo más difícil es conseguir la mano de obra, y la mano de obra están ahí, con esos buzos que se puede, y van a resolver muchos problemas ambientales. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Aquí nos hemos empecinado en este país con los vertederos y los rellenos sanitarios. Cuando ya eso, en Estados Unidos prácticamente no hay. En Japón, a partir de enero de este año, se eliminaron todos los vertederos, producción de energía o reciclado. Es decir, ya la basura no se entierra, solamente aquí queremos seguir enterrando la basura, los desechos. Con los desechos orgánicos se produce energía, biogás. No tiene que ser a gran escala, puede ser a pequeña escala, para las comunidades donde quiera que están los vertederos,
pueden ser una parte de la comunidad pueden tener biogás para cocinar, para generar energía, es decir, y los reciclados, utilización. Entonces, ahí favorecemos la naturaleza, no tenemos que sacar esos elementos de la naturaleza y así protegemos las generaciones futuras. ¿Y la resistencia al cambio, Chemo? Sí. Bueno, Porque hay que marcharle a esos agricultores que den fíjense, esa cultura. a esa cultura. ese es un detalle importante, pero fíjense, nosotros hemos avanzado en nuestro país. Sí, claro que sí. Esto no es algo fortuito ni que nos cayó del cielo, ha sido un proceso lento pero sostenido. Claro, hombre. Como cuando yo comencé a trabajar como técnico en el año 75, que trabajé en IDECOP, el Estado o el gobierno promovió el cooperativismo y fue aquello una moda, fue un trabajo intenso. El papá de los Ditren fue de los... Sin embargo, fue un fracaso. Porque el cooperativismo, el medio de cultivo son las personas. Y había un 75% de analfabetas. Entonces, hoy en día tenemos otra sociedad. La Junta de Regantes son un éxito porque apenas tienen 14 años que se inició ese proceso. Entonces ya el material humano con que se vino a desarrollar, que le entregaron toda esa riqueza para que la administrara, tienen otro criterio, tienen otra formación, ¿verdad? Entonces, indiscutiblemente, entiendo que ya ese elemento que está en el campo, esos campesinos que están ahí, son más receptivos. Yo estoy seguro que confían más, no le temen a la nueva tecnología. Ustedes ven productores arroceros que están con tecnología de punta trabajando, sí, señor. ¿verdad? Es decir, hay una receptividad mayor. Yo confío que con la plataforma institucional que tenemos aquí y con ese dominicano que está esperando oportunidades, como ha dado respuesta cuando el presidente ha ido y le ha llevado las oportunidades y la está aprovechando y está saliendo de la pobreza, así mismo nosotros vamos a desarrollar este programa con éxito. Fuimos allá, un grupo, captamos las ideas, con pragmatismo vimos cómo se hace, cómo se lleva a cabo y sabemos que con la iniciativa, la capacidad de trabajo que tenemos los dominicanos, vamos a hacer posible que esto sea una realidad. Bueno, me gustaría una pregunta para cerrar, porque Felipe. Yo insisto, como el proyecto se toma en cuenta el nacimiento de las fuentes de agua, para el equilibrio del ecosistema, ¿qué prevé el programa de educación? El programa de educación prevé todo. La conservación, por ejemplo, se estudian las especies nativas para la conservación. Al crearse corredores biológicos, ¿qué ocurre? Cuando tú tú proteges esos 30 metros, que allá en Brasil son los 30 metros, nosotros tenemos 30 metros a ambos lados, pero en Brasil tienen solamente 15. Es decir, que nosotros tenemos la ley, esa ventaja en nuestra ley que está contemplado de esos 30 metros. Entonces, tú proteger eso, tú creas un corredor biológico donde las especies se preservan. Entonces, que es una debilidad que nosotros tenemos. Lo que dice Mozart es sumamente importante. Cuando tú creas eso, tú te das cuenta, oye, grandes extensiones de terreno, sembrado de avena, sembrado de trigo, pero tú veías aquel cambio con esa línea verde que te daba toda la protección de donde iba el río. Entonces, ahí hay un río. Hay una fuente de agua ahí, porque tú veías la cosa. También otra cosa, están delimitados y todo el mundo sabe dónde hay un nacimiento de un río. Aquí nadie sabe dónde nace nada. Exactamente. Entonces, ese trabajo el río Sama que lo tienen aquí los capitaleños, no saben. Usted sale y pregunta y no le dice. Oye, Pedro, tienen identificado cada nacimiento. Yo fui al nacimiento de los Samas, si ustedes supieran dónde es por allá por Cotuí, es una loma sequísima. Miren, cuánto agradecemos a Felipe Ditren y a Juan A. Jiménez. El primero un ambientalista, el segundo un técnico, un productor asociado de larga data en la Junta de Regantes. Esta intervención porque le da seguimiento a otra que hubo el lunes pasado acerca de lo que es el nuevo concepto que se nos quiere transportar hasta aquí, de cultivando agua sana. El agua se cultiva como cualquier cosa.
es lo que ellos nos están transmitiendo. Exactamente. Si es posible, el próximo lunes tenemos un segundo grupo, tercer grupo, pues lo vamos a hacer, porque tenemos que sacar provecho de todo esto. Además, quiero que se invierta horas hombres más que otra cosa. Aquí no se está hablando de grandes inversiones de dinero, horas hombres, así es, organización, disciplina, y eso es exactamente la cosa que falta. Muchas gracias, nos agotó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ese hombre viene de San Francisco, Gracias bajo a ustedes. Y de yo Santiago bajo quiero agua. decirle algo. Nosotros podemos. Cuando nosotros nos dedicamos a algo como dominicanos, hemos demostrado en todos los puntos que nosotros podemos. Este programa es un programa que va a sacar mucha gente de la pobreza, de la exclusión social. Es uno de los programas que viene desarrollando el PLD en sus gobiernos. Y con esto va a ser nuestra punta de iceberg para nosotros terminar de consagrarnos y sacar a la mayoría del pueblo dominicano de la pobreza. Bien, muchas gracias. Pero ahí está Lalo ya, que tiene muchísima información, y vamos a tener que pasar directo de Lalo porque le quitamos unos minutos, así que no vamos a poder subir. Buenos días, don Lalo. Nos aproximamos rápidamente al promedio de 15 victorias de varios lanzadores. Vamos por el camino. Así es, hola.